hoy en Wild Tracks tenemos a Marta Morón, la productora ejecutiva de Glassy Madrid. ¿Qué tal? Muy bien, un poco nerviosa, pero ya en un primer momento Glassy Madrid no existía, entonces si nadie te conoce, al final tienes que darte a conocer de una forma u otra, ¿no? Cada proyecto es un mundo, aprendes de 1000 cosas. Un día viene un coche, de repente explosiones, ahí está el reto, ¿no? Está el reto de volver al cliente menos cliente. Bueno, hoy en Wild Tracks tenemos a Marta Morón, la productora ejecutiva de Glassy Madrid. ¿Qué tal? Muy bien, un poco nerviosa, pero bien. Bueno, esto piensa que es como en casa y enseguida te sentirás mucho mejor. Cuéntanos ¿cómo es tu trabajo? Pues mi trabajo, bueno, tiene muchas fases, ¿no? Yo creo, hay una primera parte que es el contacto con la agencia, en el que ellos te muestran, ¿no? Yo muy resumido diría que ellos te presentan un guión y nosotros intentamos hacerlo realidad en vídeo, ¿no? Todo ese proceso que pasan todas esas fases. Y eso conlleva todo, ¿no? Conlleva elegir un buen director para ese anuncio en concreto, conlleva unos números y unas presupuestaciones del proyecto, conlleva ver qué recursos se necesitan o cuáles no, cómo podemos hacer, de qué manera y cuál es la mejor solución para hacerlo realidad, ¿no? El proyecto, dependiendo de las necesidades de tanto del cliente, presupuestarias, como a partir de la creatividad. Y luego todo lo que conlleva, ¿no? El rodaje, solucionar todos los problemas que puedan surgir y toda la postproducción, ¿no? Supervisar todo ese proceso para que el cliente, que lleguemos a un término en el que todo el mundo esté contento, ¿no? En números, el cliente esté contento, los creativos también y sea una peli chula, ¿no? Para los que no sepan nada de esto, de esta industria, al final lo que haces es producir anuncios, ¿no? Esto es. ¿Qué es ser una productora ejecutiva? Una productora ejecutiva es un poco esto, ¿no? Como que he comentado, es tener una buena relación con nuestros clientes, con agencia, con los creativos y luego hacer un proceso lo más simple para ellos y que nosotros también, que todo cuadre, ¿no? Y que poder aportar soluciones ahí para tener una peli que esté acorde a las expectativas que ellos tenían o lo que el cliente se imaginaba como anuncio. Tú fuiste la primera persona en Glassy Madrid, fuiste la que arrancaste la productora, la sede en Madrid. Cuéntanos cuál ha sido un poco ahora con perspectiva de 5 años o incluso más, al frente de Glassy Madrid, cuéntanos un poco cómo ha sido ese viaje. Bueno, pues ha sido un viaje muy interesante porque yo creo que de todo, o sea, el tiempo y los proyectos y las relaciones con la gente lo que te da es una perspectiva de evolución, ¿no? Yo creo, en un primer momento Glassy Madrid no existía, entonces igual habían proyectos más ajustados porque la competencia en Madrid era muy feroz, era y es y todo. Entonces siempre al principio tienes que dar más tu brazo a torcer y aportar soluciones a los proyectos que te entran. Entonces si nadie te conoce, al final tienes que darte a conocer de una forma u otra, ¿no? Y quizás al inicio era más peleón porque eran proyectos más pequeñitos, donde todo estaba mucho más ajustado y está muy bien, ¿no? 5 años después ver que ya son proyectos muy chulos los que entran, hemos pasado a proyectos mucho más grandes, que claro, los proyectos más grandes también tienen otros problemas más grandes que vienen y que hay que solucionar, ¿no? Pero está muy bien poder tener esa perspectiva, ¿no? Y esa evolución de hemos hecho desde cosas muy pequeñitas y darte cuenta que todo va creciendo y que nos juntamos y hacemos equipo para que siga evolucionando, ¿no? La gente que no sepa sobre ti, cuéntanos un poco tu historia, de dónde vienes, dónde naciste, un poco tu historia personal. Pues yo nazco en Valencia, allí estudié en un liceo francés, de ahí que soy bilingüe con francés, y
bueno, desde los 16, 15 ya empecé a interesarme por el sonido. Me gustaba mucho el sonido y, bueno, con mis amigas y tal y cual, hay un momento de que pinchábamos en vinilo y desató como un poco mi interés por el sonido. También tenía el seguimiento de mi hermana, que es mayor que yo, son 6 años. Ella ya se adentró en el mundo de la publicidad y yo seguí un poquito sus pasos porque me gustaba el audiovisual. Ella estudió más publicidad, yo estudié más audiovisual. Ya se marchó para Madrid. Yo me fui a Bruselas a hacer una experiencia de prácticas en una productora de cine. Y a la vuelta era crisis total, crisis económica en España, Valencia cerrando la única televisión que era como la autonómica de allí, y dije, bueno, pues voy para Madrid, porque siempre en Madrid iba a haber más oferta, y empecé con sonido, con un máster de sonido, que me fastidió mucho dejármelo, porque tuve que dejarlo porque me salieron unas prácticas en una agencia de publi, en Ogilvy, y claro, en esa época era crisis total, entonces no podías decir que no a una oferta así, ¿no? Entonces, bueno, allí fue uno de mis grandes aprendizajes, porque fue como el primer año donde aterrizas todo, te das cuenta que todo lo que has estudiado en la universidad dista mucho de lo que al final te encuentras en la realidad. Y nada, y de ahí, pues poquito a poco, ya de ahí salté enseguida, fue un camino, mi principio he estado saltando mucho, entonces como que he vivido muchas experiencias, ¿no? El primer año fue bien duro porque al final es cuando te aterrizas en el mundo laboral y dices, ostras, ¿qué es todo esto, no? Y el mundo de agencia es duro porque hay muchos concursos también y muchas horas intempestivas de trabajo, maquetas, concursos, demás. Y de ahí salté a SCPF, donde estudié 5 años, que fue muy guay porque en su momento SCPF era una agencia muy creativa porque era independiente y la verdad es que también fue un súper aprendizaje. Y ya de ahí pues se salta en diferentes agencias y di el paso a la productora. Empezado por jefa de producción, que está muy bien porque te da una visión muy de equipo, ¿no? Y de darte cuenta del mundo productora de dónde está. Y de ahí ya pues más a producer, ¿no? Que es más el contacto con la agencia, que es ese mundo que yo ya venía de él, entonces tenía mucho, sé mucho cómo está de ese otro lado. Y aquí estamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy interesante la historia. ¿Cómo resumirías lo más corto posible en una frase qué es la producción audiovisual de anuncios? Para mí es hacer en realidad en vídeo y audiovisual con el mejor talento para esa pieza, para ese proyecto. Muy bien. En la industria somos muy así, ¿no? Y le llamamos pelis a los anuncios. Esta peli y no son pelis, pero bueno, son mini pelis, ¿no? Es como una experiencia en un muy poco tiempo, como bien decías, con gente muy buena de la industria, los mejores directores de fotografía, los mejores realizadores, maquilladores, o sea, todo tipo de gente que tenemos la suerte de trabajar con ellos, de contratar, que al final nos estamos rodeando de gente muy creativa, de mucho artista, ¿no? ¿Cómo se lleva trabajar con artistas para un mundo tan corporativo, empresarial, como es una agencia de publicidad multinacional, para un cliente de gran consumo? Yo creo que ahí está el reto, ¿no? Está el reto de volver al cliente menos cliente o hacer que valore todos esos pequeños ingredientes que la suma de todos ellos hacen que esa peli esté arriba. Para ellos igual ese anuncio es el precio parpadeando porque es súper buen precio, ¿no? Dicho en lo más básico, por supuesto, la publicidad más básica, ¿no? Es el producto y el precio y la cartela haciendo flashes. Bueno, la buena publicidad para quien tiene criterio, o por lo menos desde mi punto de vista, no es esta, ¿no? Es la que aporta a la marca valores que hacen memorable esa marca, ¿no? Y el que vaya a comprar tenga orgullo por
comprarse este coche o esta ropa o por los valores que lleva detrás, no porque me ha costado barato. No sé, bueno, hay diferentes clientes, pero esta es un poco la idea. Entonces, está genial rodearte de ese talento que va a hacer que tu peli suba o que tu marca suba aportando valores, ¿no? Y por ejemplo, me baso en lo más básico y en uno de los iconos de publicidad, pero los anuncios de me gusta conducir la mano, esto es un icono brutal de la publicidad y no está el coche, no está nada, ¿no? Es ese sentimiento, ¿no? Entonces... Qué bien. Y esto que hablábamos de trabajar con artistas, ¿no? Tiene su parte complicada a veces, ¿no? De conseguir que cumplan unos horarios, o sea, que cumplan unos timings, que cumplan unas necesidades. ¿Qué tal llevas eso? Yo siempre digo lo mismo. Intento que en el equipo siempre se respire muy buen rollo o las mejores condiciones de mood, porque siempre se acaba tensando las cosas, por unas o por otras, o sin querer, o en el rodaje pueden pasar 1000 cosas. Entonces, siempre intento que haya muy buen rollo dentro de lo que se puede, ¿no? En ocasiones hay figuras pero luego hay figuras, no tiene por qué estar el más rollo reñido con el nivel de las personas, pero también hay un punto o sea, yo lo que digo es, si tienes un punto de nivel, que al menos tengas cierto criterio. Si ese criterio, o sea, si tu nivel de exigencia está argumentado por un criterio con el que me convences, buscaré la manera para darte tus herramientas, porque creo que también que tú estés aquí es porque tienes ciertas herramientas, ¿no? Entonces hay que buscar ahí el balance, ¿no? De ver, justifícame con criterio las cosas y buscaré la manera de conseguirlas, ¿no? Vamos, que si un director te pide el oro y el moro, que te lo justifique y que haga valer su petición para que tú defiendas y luches por aquello, ¿no? Justo. Cuéntanos una anécdota divertida que te haya pasado en estos años, algún rodaje, alguna situación curiosa, algo que te sorprenda. La pandemia, ¿no? La pandemia cambió las reglas del juego, ¿no? Al principio no lo hablábamos en la pandemia al inicio, ostras, van a cerrar todo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué hacemos para rodar, no? Y al final fue una temporada de trabajar muy a full. Nosotros por lo menos tuvimos esta suerte que tuvimos clientes que confiaron nos quisimos atrever, ¿no? Y lanzar a la piscina, oye, ya está, da igual, hablamos con la gente, vamos a ver qué esquina tiene con más luz, cómo pasamos lo que sea, qué cámara tienen, lo que sea, les mandamos lo que fuese. Y ese trabajo de que fue más intenso todavía. Y fue una locura, ¿no? De repente de casting recibíamos 150 gigas de casting y decías, ¿qué hago con todo esto? Y estuvimos como súper mega ocupados. Recuerdo aquella época de no parar de currar, adaptándonos a esas condiciones. Sí, esa campaña que tuvimos que hacer en pandemia en la que no se podía rodar y se rodó todo el mundo en su casa. Hicimos una campaña para Activia, recuerdo, que fue, bueno, fue la campaña que más derechos hemos renovado por todo el mundo. O sea, yo creo que fue la más rentable de la historia, porque sin sacar ni un camión a la calle ni un foco, fue una campaña que se reprodujo en no sé cuántos países, a lo mejor 40 países o más, porque nadie podía rodar y era lo único que había. Y entonces, pues, dimos en el clavo en el momento adecuado y la verdad es que fue un éxito. Sí, yo recuerdo llamadas de teléfono y videollamadas de recibir cientos y cientos de castings intentando ordenar aquello que tú tuviste que verte todos esos castings y hacer una selección de la selección de la selección. Sí. Y puedo contar aquí un secreto, ¿no? Sí. De esa campaña o de por allá, uno de esos castings buscábamos a una persona muy concreta, en una cosa muy concreta, que voy a mantener el anonimato, y de ahí salió lo que es ahora tu marido, ¿no? Eso es, ahí está. Sí, a través de esto como que ya empezamos a conversar mogollón y bueno, muy guay porque al final resulta que nos hemos casado, ¿no? Y todo, y dices, pues mira. Qué cosas te da la vida, ¿eh? Total, Sí. total. Qué bueno. Oye,
Cuéntanos este mundo de agencias de publicidad, de briefings, de tratamientos, de tal, para la gente que no sepa, ¿cómo es esto, esta especie de concurso continuo? Pues efectivamente, ¿no? Hasta que nosotros aquí en Glassy tocamos la campana cuando ganamos un proyecto, ¿no? Pues hasta ese punto sufrimos mucho, ¿no? Pero bueno, son procesos en los que es Cuéntanos, para la nuestra... gente que no sabe de esto, así de manera resumida, ¿cómo es hasta que llegamos a tocar la campana? Porque como Claro. bien dice Marta, en tanto la oficina de Barcelona como la de Madrid tenemos una campana literal, como estas de los barcos o como de varios sitios, que cuando ganamos un proyecto tocamos la campana. ¿Qué tiene que pasar hasta que tocamos la campana? Pues ahí nos llega el guión y entonces tienes que proponer el talento que mejor represente para que mejor pueda hacer este proyecto. Y también te tienes que hay veces que no, hay veces que sí, que hay una horquilla de presupuesto en la que te tienes que mover. Entonces, ahí están las dos patas, ¿no? Por un lado, la parte creativa, donde el director tiene que poner su propuesta o proponer su propuesta a la agencia a través de un tratamiento donde entra en detalle de la luz, de la cámara, hace un mini story contado de la idea que nos proponen y cuenta, y bueno, y de repente surgen cosas creativas que se le ocurren para poder ganar este proyecto. Y por otro lado, la otra pata, que sería la parte presupuestaria, en la que, claro, no puedes vender el oro y el moro y luego decir que cuesta tantísimo que no tienen, ¿no? Tienes que ajustarte a las cifras que tienen. Entonces es una batalla ahí que hay veces que son de días, de 3 días, 4 días, 5 días, en los que le damos todo mucha vuelta, ¿no? Y lo analizamos y hacemos mucho equipo con el realizador para ver de qué manera podemos llevarlo a cabo y que es original, ¿no? Y entonces ahí está un poco la clave, ¿no? ¿Te arriesgas mucho? Igual no. Igual me he arriesgado mucho, demasiado, ¿no? Y siempre estás en la duda y bueno, es una primera fase que, por lástima, no se suele valorar todo lo que se debería y bueno, es una buena guerra. Ya desde el principio estás ahí a la pelea, ¿no? Sí, o sea que nos llega este briefing, tenemos que buscar al mejor realizador, al mejor talento, para hacer esta propuesta, trabajar esta propuesta que le llamamos el tratamiento, donde junto con el presupuesto es nuestra propuesta de productora y el mejor gana, ¿no? Y luego ya tocamos la famosa campana. Tú que has investigado y has analizado un montón de realizadores, hablamos a veces de esta mega herramienta que tenemos, que es una especie de Excel gigante, súper, con un montón de cosas, donde categorizamos a todos los directores. ¿Qué es para ti un buen director? A ver, creo que parte del buen trabajo del productor, por ahora, empiezo por ahí, es tener muy localizado todo este talento, ¿no? Bueno, seamos conscientes de que al año salen tropecientos perfiles de realizados en el país de España, incluso en Europa y demás. Y nos sirve mucho nosotros internamente tener todo esto bien categorizado para tenerlos muy localizados. Entonces, para mí el mejor realizador es el que cumple con las expectativas que nos proponen y que puede sumar algo extra, ¿no? Darle un girito, porque creo en esa publicidad en la que se aportan valores y que, y que no es una publicidad banal que solo da características del producto, sino que aporta valores. Entonces, para mí el mejor talento es ese, ¿no? El que puede dar un poquito más, un giro de tuerquecita más al guión. Pero bueno, no siempre la agencia está buscando eso, o el cliente de repente es demasiado clasista y no busca esto. Bueno, tienes que ver ahí ¿Cuál es el proyecto que has producido que te sientes más orgullosa? ¿En toda mi vida o En toda tu clase? vida. Vale, en toda mi vida. Ahí hacía producer de agencia y era un proyecto para la Asociación de Gitanos en Madrid, están. Porque es uno de los proyectos que menos no vendes un producto. En este caso era los prejuicios que tienen la sociedad en general hacia los gitanos. Se llamaba El tatuaje que más duele, la campaña, y era un poco esto, ¿no? Hacíamos paralelismo entre el dolor del tatuaje que te hace y que es para toda la vida, con los prejuicios que tenemos hacia los gitanos.
Y me gustó mucho por eso, porque no había un producto detrás. Son cosas que quieres cambiar dentro de la mente de la persona a la que te diriges, ¿no? Esos valores de los que hablo, ya sea un producto, ya sea lo que sea, ¿no? Es cambiar la forma de pensar. Qué guay. Sí, sí, es verdad que hay publicidades que realmente consiguen hacer cambiar la forma de pensar, ¿no? Y no tanto centrarse en que te compren el producto o servicio. ¿Qué le dirías a alguien que quiere seguir tus pasos, que quiere ser una buena productora, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Pues lo primero, que te guste mucho, porque si no te gusta, en los procesos al final te acabarás quemando y no llegarás a ningún lado. Y a partir de ahí es valorar los buenos anuncios, ¿no? Es disfrutar en ese proceso y que luego te digas, esta pieza la he producido yo, ¿no? Y sentir ese orgullo por haber hecho un buen anuncio o esto, ¿no? Una buena campaña que haya influido o que para ti sea importante, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es lo que cambiarías? ¿Qué es lo que estás harta y quieres aprovechar para, ahora que no nos escucha nadie, decir que te gustaría cambiar? Los tiempos son muy locos, es verdad, y el nivel de exigencia, ¿no? Al final, cada vez, como hay cada vez más competencia, pues, ¿no? Todo se va estrujando el nivel de exigencia y los tiempos van demasiado rápido y en ocasiones eso va en detrimento de la calidad también, porque si tienes una semanita más para poder aportar un mejor tratamiento o para poder aportar un mejor color o un mejor montaje o lo que fuera, pues igual conseguirías un mejor producto en cuanto a resultado, en cuanto a anuncio, ¿no? Y de todo esto, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que te mantiene tan enganchada a esta profesión? Bueno, yo creo que es muy interesante, es como hacer un cine súper corto, ¿no? Creo que son piezas que, por lo poco que están en emisión, duran muy poquito, pero es una manera de contar historias de la mejor manera que nos dejan en ese tiempo y está muy guay, ¿no? Todo, desde el inicio, las personas que conoces en el lado de las agencias, hay gente muy interesante que todo el mundo, los perfiles creativos a mí me flipan porque igual de repente te salen por un lado que nunca te hubieses imaginado y dices, ostras, qué guay, ¿no? Qué guay que tu mente funcione de esta forma y lo aprecio un montón. Esto mismo es aplicable a un director, es aplicable a un DOP, es aplicable a gente del equipo de arte, de vestuario, de todo tipo de equipos. Siempre alguien te aporta cosas nuevas que no te habías parado a pensar, o un montador o un colorista, hasta el final, ¿no? Yo creo que siempre te estás relacionando con gente creativa y esto siempre te aporta vida, ¿no? Y visiones diferentes, creo. Entonces está muy guay nutrirse de todo eso, ¿no? Y que te sorprendan y flipar, ostras, pues no lo había pensado así y tal, ¿no? O ver la pieza final y decir, qué guay, ¿no? Es esa suma de todo, ¿no? Al final. Sí, sí, muy bien, muy interesante. Bueno, Marta, no sé, ¿qué más me cuentas? Tú y yo hablamos tropecientas veces al día, pero no sé, ¿hay algo que quieras contar, que quieras explicar? No sé, yo creo que es una profesión muy interesante que te hace aprender muchas cosas. Es esto, ¿no? Cada proyecto es un mundo. Aprendes de 1000 cosas. Un día viene un coche, un día viene una belleza, cremas, de repente explosiones, ¿no? Dices, lo compara, no sé, hay otras profesiones que es más un día a día, ¿no? Sí. Yo a veces lo comparo y cuando te toca, yo qué sé, montar un viaje familiar o hacer algo así, piensas, pues sí, con lo que, o sea, con las liadas que montamos y que tenemos que montar en 3 días, un coche, una localización, un tío que explota una no sé qué y tal, y tienes que hacerlo y averiguas cómo y encuentras la manera, cuando te toca hacer alguna cosa del día a día y dices, pues si esto está chupado, ¿no? Llegamos a hacer nos piden cosas tan raras, ¿no? Sí. Que producimos cosas tan a veces innovadoras o nuevas o que es complicado, no sabes ni por dónde empezar, a quién llamo yo en la ciudad tal que tenga que hacer una cosa que nunca se te ha ocurrido, y eso te da como unas herramientas para el día a día bastante potentes, ¿no? Sí, de gestión, ¿no? O a veces incluso dices, bueno, que el resto de gente se encargue, que yo ya en mi día a día voy todo el día así, ¿no?
Me reía porque mucha gente se agobia, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy, muy simple, las bodas. Hay gente que se agobia mogollón. Sí, sí. Y yo cuando me casé fue como, bueno, pi, 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 enseguida de una. Aunque gestiones 20 proveedores a la vez, es Sí, como, sí, sí. es súper simple, ¿eh? Porque ya llevas esa gestión Exacto, en tu día a día, es ¿no? lo que haces el día a día, sí, sí, total, total. Bueno, pues nada, yo creo que ha sido muy interesante saber tu punto de vista, que la gente te conozca, que sepa cuál es tu trabajo y qué haces dentro de una productora. Y nada, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Mira, justo, salvados por la campana.